en un contenido como el que tenemos ahora de negocio digital profesional, profundo, potente, ese pro le podemos dar muchas lecturas, podríamos abrir un montón de melones. Es decir, podríamos tener tantos temas para hablar de negocio digital que realmente podríamos ocupar todo lo que nos queda de mañana. Realmente, igual que con la mesa de 5G, los dos invitados que tenemos ahora y yo hemos estado viendo por dónde tiramos, porque hay tantísimas cosas, ya habéis visto, de lo que ha sido capaz Sergio de contarnos a nivel de leads y ventas digitales para construir un negocio digital, ¿no? Y precisamente nos vamos a enfocar por ahí, en cuáles serían los pasos que tendría que dar una pyme para construir un negocio digital sólido. En esta mesa redonda, igual que en las dos anteriores, vamos a tener una invitada, en este caso en el escenario, vamos a tener un invitado conectado y quiero pedirle ya, por favor, a Núria Lloret, darle un aplauso, por favor, que suba conmigo al escenario. Núria, catedrática de la UPV, presidenta de AECTA y socia fundadora de Metric Salad, viejas amigas y colaboradoras. Y desde Zaragoza debemos tener ya casi conectado, espero que sí, a Ricardo Tallar, con su mejor camiseta negra. Hola, Ricardo. Hola, es CEO y founder de Flat 101. Ahora mismo no está entrando tu audio. Vamos a esperar a ver si los compañeros consiguen que nos entre el audio de Ricardo para que lo podamos escuchar. Y bueno, mientras lo solucionamos esto, es bastante probable que estéis pensando que las pymes lo tienen muy difícil porque es muy complicado que puedan hacer frente a grandes propuestas de grandes empresas cuando hablamos de construir un negocio digital. Pero que tengan dificultades no quiere decir que no puedan acceder a construir ese negocio digital. Okay. Lo van a tener más difícil, pero sí que van a poder. Ricardo, buenos días desde Zaragoza. A ver ahora qué tal. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, te oímos perfectamente. Ahora nuestros compañeros bajarán un poquito el audio para que te oigamos bien, no saturado. A ver ahora, ¿qué tal? Vale, fantástico. Buenos días, Núria. Buenos días, Susana. Buenos días a todos los asistentes. Encantada de verte de nuevo. Bueno, vamos a arrancar. Déjame que empiece por el final, Ricardo, por los resultados, que sería el paso final cuando hablamos de un negocio digital, ¿no? Y uno de los argumentos que más escuchamos los consultores de pymes es que tengo poco presupuesto para mi proyecto digital y claro, luego se frustran porque no hay resultados. Es una concatenación de hechos que llevan a que no quieran seguir apostando por el negocio digital porque no ven resultados. ¿Cuál debería ser el punto de partida para que realmente ese resultado de un negocio digital fuera bueno? Bueno, este es un tema complicado porque no es lo mismo. A ver, espera un segundo, que estábamos teniendo algún problema para escucharte. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Vale. Decía que no es lo mismo vender un producto de gran consumo, por ejemplo, que sea fácil acceder a él, de bajo precio, que algo que puede ser que tenga un precio alto. Entonces, yo lo que creo es que es fundamental entender que el canal digital debe ser una apuesta firme, una apuesta decidida. Debe ser el mismo tipo de apuesta que tienes por cualquier otro canal comercial en el que quieres distribuir tus productos o tus servicios. Y por lo tanto hay que hacer una inversión consistente. Claro. ¿De cuánto debe ser esa inversión? En general, para que os hagáis una idea, un negocio digital que está entre sus 18 primeros meses de vida, de media invierte el 35% en publicidad respecto a lo que pretende facturar. Es decir, si quiere facturar 100.000, pues invierte 35.000. Lógicamente, lo que pasa es que con esos ratios, para captar tráfico sobre todo, no hay rentabilidad al principio en el negocio, pero sí la habrá a medio o a largo plazo. El objetivo es que ese 35% acabe siendo en torno a un 15 o un 18 en unos 2 años, por hablar de cifras concretas. O sea que lo que tenemos los consultores, lo que tenéis los consultores es un trabajo de evangelización y de educación a estas alturas, fíjate, para hacerles entender que toda esa inversión inicial obviamente no nos va a dar un resultado a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo y que hay que tener cierta paciencia para empezar a ver datos de retorno de ese negocio digital. Porque si no empezamos, siempre vamos a estar en la última posición de la carrera, ¿no? Sí, bueno, de hecho, yo he traído unos ejemplos de negocios pequeños que con determinados volúmenes de inversión consiguen retornos muy altos. Tú puedes obtener retornos de conversión altos y tener un CAC, un coste de adquisición al cliente relativamente bajo, haciendo inversión publicitaria en Facebook Ads, en Instagram, etcétera.
Pero claro, lo que va a pasar es que muchas veces el margen que te va a quedar es muy, muy estrecho. El objetivo siempre tiene que ser tener una ganancia de clientes inicial grande y luego fidelizarlos y que ejerzan de prescriptores, que es la verdadera clave no de un negocio digital, yo te diría que de cualquier negocio. Nuria, en tu trayectoria como consultora ves empresas de todo tipo, de muchísimos sectores, también en el ámbito cultural y tecnológico, que son de los sectores en los que más te mueves. ¿Dirías que esta apuesta tibia que se detecta en muchas empresas, ese problema de presupuesto, esa falta de inversión, es algo generalizado o va por barrios y dentro de los sectores que te consultan dirías que hay algunos en los que es más evidente? Yo creo que más que por barrios va, primero, por desconocimiento real en lo que están invirtiendo. Aquí estamos en una sala que la mayoría de gente tiene interés en estos temas. Muchas veces tú te encuentras con empresas, y no tan pequeñas empresas, que realmente se ven forzadas a hacer esta inversión, pero no tienen claro por qué ni cómo, y realmente no tienen tampoco ni una planificación ni una estrategia. Y también hay que decir que han tenido fracasos. Claro, muchas de ellas han invertido y han encontrado que sí, tienen muchos likes, tienen muchos seguidores, tienen muchos feeds, pero luego no venden y al final el empresario lo que quiere es vender. Y muchas veces tienen la sensación de yo ya he invertido, no me salió bien, no me voy a volver a meter. Entonces yo creo que hay un problema más de planificación estratégica de cómo vas a crear tu base de negocio digital y luego ya invertirás en la parte, digamos, de publicidad, comunicación, pero si no está la estrategia y el cambio de negocio o el mismo negocio pero digitalizado, realmente es difícil conseguir una buena estrategia de captación de clientes. Y yo creo que hay mucha gente que ha tenido malas experiencias y está costando que vean que efectivamente si se hace bien, funciona muy bien. Entonces creo que ahí está el trabajo nuestro realmente. Vamos a ese si se hace bien. Ya has comentado en la apertura, Ricardo, has dicho que tienes casos cercanos de pequeños negocios, de pymes puras, como dices tú alguna vez, que con una adecuada digitalización pueden crecer y no poco. Me gustaría que nos plantearas, antes de contarnos los casos concretos, ¿cuáles crees que son las claves para que esto ocurra? Ya has hablado de esa necesidad de inversión inicial, pero si nos vamos un poco más arriba, desde el papel y el lápiz donde pintamos cuál es esa ruta, ¿cuáles son las claves para que un pequeño negocio pueda aprovecharse realmente de la digitalización y crecer? Es una pregunta muy amplia. Yo lo primero que quería decir es que estoy totalmente de acuerdo con Nuria y de hecho hay una figura que tiene mucho valor en general para las pymes, que es el acompañante. O sea, ¿quién es la persona o la empresa que está a tu lado para ayudarte a entender la capa estratégica de tu negocio digital y para ayudarte también a diseñarlo? ¿Qué sucede en el mercado? Y seguramente las personas que están en la sala lo han vivido en persona. En el mercado hay multitud de consultoras, multitud de agencias, multitud de profesionales como nosotros, donde teóricamente todos hacemos más o menos lo mismo, de cara a ojos externos. Y tú nunca acabas de tener claro si estás trabajando con la persona correcta, con la persona adecuada o no. Y en esto pues hay un nivel de desconocimiento brutal. Yo siempre digo que lo importante es que te expliquen las cosas de una forma en las que las puedas entender. ¿Por qué es importante hacer esto de una determinada manera? ¿Por qué yo tengo que estar en Instagram si me dedico a vender prensas hidráulicas? O sea, que las cosas tengan sentido, ¿vale? Dicho esto, que yo creo que el valor del acompañante es muy alto y tienes que hacerlo llegar, el valor de la pyme muchas veces está en la especialización y en la cercanía. Y eso te sirve para escalar tu negocio a nivel nacional. Empezando por el papel y el lápiz, yo te diría que lo primero que hay que hacer es pensar a quién le quieres vender y si hay más personas de ese perfil, dónde están y cómo puedes llegar a ellas. O sea, evidentemente, hay veces que yo leo cosas absurdas. O sea, estar en TikTok, por ejemplo. Bueno, TikTok es un canal pues, especialmente orientado a los adolescentes. Si tu público es adolescente, perfecto. Pero si no lo es, ¿qué haces en TikTok? O estar en otro tipo de canales. ¿Qué vendes? ¿A quién se lo vendes? ¿Y cómo te vas a comunicar con ellos? Porque puedes incluso ni tener que tener tu propia web. Puedes utilizar otros canales sociales, puedes utilizar WhatsApp,
Puedes utilizar Instagram o puedes utilizar Shopify, puedes utilizar sistemas que ya están hechos para vender y hacerlo con mucha eficacia. Si quieres te cuento alguno de estos ejemplos Sí, o lo sí. comentamos más Sería adelante. interesante que nos Bueno, contaras algún ejemplo de un negocio muy pequeño, porque sabemos que en Flat 101 trabajáis con grandes retailers y con grandes empresas que tienen grandes negocios a nivel de e-commerce, pero realmente aquí lo que nos interesa en este foro de la digitalización de la pequeña empresa, de las pymes, es ese caso pequeño que realmente les habéis ayudado a crecer con datos. Además, habéis sacado hace poquito uno de los estudios de conversión que ya son conocidos en el sector, donde analizáis muchos de estos casos. sí, mira, por ejemplo, yo encantado, además a mí me gusta hablar de ejemplos pequeños. Yo cada vez que oigo Amazon, Zara, Apple, eso es poco representativo de la realidad. Son marcas que conocemos todo, pero no las tienes al lado de casa. Mira, hay un caso que a mí me gusta mucho que es el de Grupo Billingham. Grupo Billingham es una empresa de Barcelona fundada en los años 80, que es una empresa de merchandising profesional. Es decir, es la típica empresa a la que recurrimos las empresas cuando queremos hacer pues layers para un congreso o quieres fabricar camisetas o cosas de este estilo. Entonces, bueno, esto lo funda un señor en los años 80 para hacer merchandising comercial, todo papel, un negocio muy tradicional. Y en el año 2002, fijaros lo que os estoy diciendo, en el año 2002 comienza su digitalización. Al día de hoy, Grupo Billingham es una empresa de 20 personas en la que el 95-96% de su facturación procede únicamente del canal digital y que, por ejemplo, ha conseguido que uno de sus productos estrella ahora mismo, que son las mascarillas FFP2 personalizadas para empresas, cuando tú buscas mascarillas FFP2 homologadas o FFP2 baratas, España es un país en el que nos gusta mucho buscar algo barato, pues veréis que aparecen por delante de Amazon. Es decir, esa competencia para una empresa que está en un barrio de Barcelona es real y el grueso de sus clientes no son de Barcelona, no son locales. O sea, pero ellos han podido poner en valor su producto y su servicio a través de un canal digital que a día de hoy representa la práctica totalidad de su negocio y con unas inversiones graduales. O sea, ellos comenzaron con una web normal y corriente y, si no recuerdo mal, tardaron unos, y esto es importante decirlo, tardaron unos 7, 8 años en que el peso del canal digital fuera mayor que el del canal tradicional. O sea, los resultados no llegan por arte de Birley, es lo que. Un ejemplo más reciente, y además de vuestra tierra, un ejemplo de Valencia, Givest. Givest es una empresa, la primera letra es una G y luego Best de mejor en inglés. Givest es una empresa que comercializa a través del canal digital gominolas para gamers, suplementos alimenticios para gamers, utilizando Shopify, Instagram, plataformas que no han sido creadas ad hoc y basándolo todo en la comunicación y en el trabajo en Twitch y en otros canales como sociales. Pero yo las tengo aquí, por ejemplo, y bueno, al final, pues, te quiero decir, puedes hacer llegar un producto de este estilo a cualquier punto de España y del extranjero con unos recursos sencillos. Y uno de mis casos favoritos es el Enebral, que es una casa rural, es un hotel rural con alojamiento, donde el 95% de las reservas se hacen con WhatsApp Business. No tienen ni Y son web, ejemplos seguramente, de. ¿no? No. Bueno, tienen una web, pero es una web para que tú consultes el tipo de experiencia que vas a vivir en el hotel al llegar, pues porque es un hotel con un alojamiento, perdón, con una granja rural y hay cabras, hay conejos, todo esto. Pero luego todas las transacciones se cierran por WhatsApp. El 90 y pico % se cierra por WhatsApp. Y ahí no hay una inversión en herramientas, que creo que es uno de los principales escollos que mucha gente entiende, que hay que gastarse mucho dinero en montar una plataforma para vender. Seguramente sí, pero más adelante, cuando lo hayas podido comprobar. Yo creo que el factor que desanima a mucha gente es no ver resultados en un espacio de tiempo muy corto. Teniendo que haber hecho. Pero es que eso también es muy mitológico. ¿Es muy? Mitológico, es como muy mito lo de que vas a conseguir muchos resultados en muy poco tiempo. Desconfía, ¿no? Podríamos decir, Nuria. Desconfía cuando alguien te dice que todo va a ir muy rápido, que todo va a ir muy bien. ¿Cómo dirías que ha afectado precisamente todo el tiempo que hemos pasado, todo este tiempo de pandemia, en la activación o aceleración de negocios digitales? ¿Hemos conseguido romper barreras y de verdad mostrar la importancia de activar estos canales para llegar a clientes que de otra manera no podíamos llegar? A ver, a mí hay una cuestión que me parece fundamental y es que la gente se ha activado en 2 días.
de repente nos metieron a todos en casa e incluso las empresas que estaban digitalizadas no estaban preparadas para tener a todos los trabajadores trabajando en casa, las tiendas cerradas. Entonces, la situación, cuando se habla de cómo está la situación ahora mismo, pues claro, hemos dado un salto de 10 años, por supuesto. Pero la realidad es que había muchas cosas que ya estaban hechas, lo que pasa es que no se utilizaban. Y a veces la necesidad es la que nos hace innovar. Bueno, el ser humano siempre va adelante porque tiene un problema y tiene que solucionarlo. Entonces, yo creo que en el momento en el que estamos ahora tiene que ser un momento también de… hemos estado 1 año y medio como tirando lo que se puede porque había que vender, había que hacer, y ahora yo creo que es un buen momento para tomar decisiones estratégicas y decidir que esos cambios que hemos hecho nos han funcionado durante este 1 año y medio, que hacía falta porque si no cerrabas las empresas, pero yo creo que hay una parte ahora muy buena de, a veces hay algunas empresas que han rediseñado su empresa sin saberlo, porque se vieron con una situación de no estoy vendiendo nada y no había un análisis de ¿qué hago? Y se han metido en las redes, se han metido totalmente en lo digital y ahora están funcionando mucho mejor que funcionaban antes de la pandemia. Pero sí que es cierto que hay otras que tienen una necesidad de replantear también su estrategia digital, pero basada en su estrategia de negocio. Y yo creo que ese es el punto en el que estamos ahora y en el que hay que apoyar a las empresas. En esa parte, digamos, más de reposicionamiento. Y luego hay una cosa que a mí me parece importantísima y es que los frikis de la tecnología nos creemos que todo el mundo tiene muy claro todo lo que hay que hacer y cuando estás en los congresos que somos todos similares, pues bueno, a ver quién dice más palabras, a ver quién sabe más. Es un poco, todo el tiempo es lo mismo. Pero cuando tú estás hablando con empresas de sectores nada digitalizados, su sensación ahora mismo es una sensación de ¿esto a dónde me va a llevar? A ver si el negocio, que lo tenía muy claro y cimentado, empiezo a darle vueltas y no voy a otro sitio. Porque siempre se cuentan las experiencias exitosas, pero no se cuentan los fracasos. Entonces, yo creo que hay que ser muy transparente, muy honesto con los clientes, analizar muy bien, como ha dicho el compañero, cómo está la empresa y si realmente hay cosas que no le interesan, no hacerlas. Pero hay que, primero, analizar muy bien dónde están las partes fuertes del negocio. Y creo que toda esta pandemia también le ha dado a la gente tiempo para pensar. Y a veces pensar sirve para reposicionarte. Y luego estamos en un mundo global. Antes de la pandemia había empresas globales. Ahora la mayoría de las empresas están planteadas desde el punto de vista global desde lo local. Y yo creo que todo el tema del ecosistema, de geolocalización, todo lo que está ayudando, estas herramientas, están ayudando también a que esas pymes entiendan que pueden ser locales y están en lo global desde lo local. ¿Pero cómo? ¿Y con qué inversión? Entonces, yo soy muy partidaria de entender a ese empresario que lleva 20, 25 años trabajando y tiene su empresa consolidada. Y dice, bueno, ¿a dónde tengo que ir? Entonces, creo que debemos de ser muy responsables los que trabajamos en este sector y enfocar muy bien esas necesidades digitales. Igual que nos ha comentado Ricardo casos de éxito, no te voy a pedir que nos cuentes un caso de fracaso porque no vamos a poner a ninguno de tus clientes en un compromiso, pero sí me gustaría, ¿te viene a la cabeza, Nuria, algún caso de los que hayas vivido en los últimos meses de una empresa más tradicional, nos puedes mencionar el sector, que haya sabido leer bien e incorporar en su negocio canales digitales que le hayan ayudado? Pues mira, o por el contrario, que se haya visto, bueno, pues que te hayan consultado, me gustaría incluir esto, esto y esto, y que la respuesta haya sido, pues probablemente en tu momento estos canales no son los ideales. Pues yo creo que sí, hay el caso de una empresa que se dedica a la venta, digamos, pero B2B, trabajaba en B2B para el sector de dulces, pastelería, etcétera. Y en la pandemia se dieron cuenta que la gente se había vuelto loca haciendo pasteles y cosas. Y ellos, que solo se dedicaban además ya estaban algo digitalizados y vendían a sus proveedores, distribuidores, y se dieron cuenta, vamos a meter en los canales de consumidor final los productos a ver qué pasa.
Y claro, el año pasado tuvieron una superación de ventas de casi un 20% directamente de canal B2C. Y entonces ahora están montando toda una estrategia porque se han dado cuenta que no van a quitarle el negocio al distribuidor, porque claro, ahí es un poco lo que estaba hablando antes. Vamos a ver, si yo le vendo directamente al consumidor final, a lo mejor estoy haciéndole daño a mis canales de venta clásicos, convencionales, entre comillas, pero que son los que me han asegurado la viabilidad de la empresa. Y entonces estamos trabajando y se está trabajando en unas estrategias para que realmente, efectivamente, digamos, vayamos a lo que es los verticales, que el compañero anterior en la ponencia lo ha hablado, a los sellers, o sea, trabajar los diferentes niveles de estructura de e-commerce para que realmente no te hagas la competencia a ti mismo y puedas vender más. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar muy bien esos niveles de venta, desde el metaseller, macroseller, plataformas, para que así puedas ampliar el negocio sin quitar esa parte de negocio que ya te está funcionando. Vámonos de una parte más estratégica. Veis cómo a Nuria le gusta poner ese punto de estrategia, a una parte más táctica. No digo que Flat no haga estrategias, porque todo empieza por allí, pero sí que me gustaría preguntarte algo que a mí me genera mucha inquietud, y es cuando un cliente, una empresa, viene y te pide una app. Porque ahora es todo mobile y todo lo tenemos que hacer a través de los móviles, pero realmente lo que habéis visto en algunos de los estudios que habéis hecho recientemente, Ricardo, y dime si lo digo bien, es que realmente se genera muchísimo tráfico porque es el dispositivo que tenemos todo el día en la mano, pero luego realmente los datos de conversión no son tan potentes como ese tráfico que estamos consiguiendo atraer a través de los móviles. ¿Dónde están las claves para que haya un buen diseño y que consigamos que esos negocios digitales funcionen bien en mobile? Vale, mobile ahora mismo para muchos negocios más del 80% de su tráfico. Por ejemplo, la media en el sector moda es de un 81%. Un 81% de tus visitas van a ir con un teléfono móvil. Yo creo que lo primero es que tenemos que empezar a pensar en el diseño de una experiencia, no en el diseño de una aplicación o de una web, en el diseño de una experiencia. Porque muchas veces alguien utiliza el móvil para consultar tu tienda o tu restaurante para luego ir físicamente. Entonces, preocúpate de que lo que antes era una tarjeta de visita física, ahora está en el móvil de cada persona que está interesada en tu negocio. Entonces, que cuando alguien busca tu restaurante, tu cafetería, tu heladería, tu pastelería, que lo que vea sea tu mejor cara. O sea, yo siempre digo que el móvil es casi como una primera cita para muchos negocios. Cuando alguien busca algo en el móvil, ponte lo más guapo que puedas. Déjame que te interrumpa. ¿Es innegociable que un negocio digital, que se considere digital, no tenga una opción mobile? Yo lo que no haría si fuera una pyme es meterme a hacer una app. Y ahora cuento por qué. O sea, vale. Lo que pasa es que la mayor parte de las webs que vemos en un móvil, curiosamente, son adaptaciones de una web diseñada para desktop, para escritorio. Hay que pensar que si ya la media global es del 67% de visitas móviles. Entonces, si la mayoría de la gente ya te está visitando en móvil, moléstate en tener una experiencia especialmente diseñada para móvil. Y os voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender y muy accesible. Las cartas de los restaurantes que estamos teniendo que consultar a través de códigos QR. Las cartas de los restaurantes que estamos teniendo que consultar a través de códigos QR a veces son una pesadilla porque no están hechas para móvil. Son un PDF de desktop y tienes que estar todo el rato ampliando, reduciendo, y es realmente molesto. O sea, todo el mundo lo mira con el móvil, pero no está diseñado para el móvil. Eso es como un ejemplo. Las apps tienen sentido para una pyme bajo dos prismas. El primero, si tu único canal de venta es digital y vendes algo o tienes algo que hay que consumir con el móvil prácticamente de manera exclusiva y creas una app para ello. O bien, si lo que quieres es colocar tu producto o tu servicio en un marketplace que es muy utilizado en móvil, como puede ser Amazon o como puede ser ASOS o como puede ser Alibaba o cualquier marketplace que se utiliza con el móvil. Pero meterte en la inversión y en el gasto de crear una aplicación móvil de venta, para ti, si eres una pyme, no tiene mucho sentido. Las personas, los datos que nosotros tenemos del estudio, la compra en móviles se hace o en aplicaciones de marcas muy consolidadas a las que consumes recurrentemente, un Zara, un Adidas, un Nike, cosas de este estilo, o en aplicaciones de marketplaces.
un Amazon, etcétera. Prácticamente nadie utiliza las aplicaciones de empresas muy pequeñas, porque al final una aplicación te la tienes que instalar en el móvil, la llevas encima y tiene sentido si es algo que utilizas todos los días. Si es algo que vas a utilizar de vez en cuando, no, o que utilizas muy, muy a menudo. Respecto al tema de móvil, por favor, diseñad pensando no en vuestro móvil, sino en la mayoría de los móviles. O sea, que yo tenga un móvil muy bueno no significa que todos los usuarios de mi negocio lo tengan. Y sobre todo, diseñad vuestros mensajes, vuestras fotografías, vuestras opciones de navegación, pensando en que como es una pantalla muy pequeña, realmente yo tengo que poner lo más relevante de mi negocio, lo que verdaderamente es importante para que alguien quiera verme, conocerme, visitarme o comprarme. Es un ejercicio de reducir, de quitar. O sea, que hay un cementerio de apps de pymes importante, ¿no? Por lo que estás diciendo. ¿Cuántas pymes o a lo mejor medianas empresas han creado esa app pensando que sería el punto de interacción, incluso de conversión con sus clientes y luego realmente no han funcionado? Y eso nos lleva a la conclusión de qué importante es la estrategia a la hora de crear ese proyecto de pyme que tiene su negocio digital, pensando realmente qué es lo que necesitan tus clientes y cuál es el producto o servicio que puedes vender. Totalmente, pero es lo que decía Nuria, o sea, hay un primer pensamiento estratégico que casi nadie hace y muchas veces, por desgracia, hacemos las cosas por inercia, porque es lo que parece que el mercado dice. Entonces, tener una aplicación es una apuesta muy seria que solo tiene sentido. Pensad en vuestros propios teléfonos móviles. Tú no te vas instalando aplicaciones a lo loco para pasar el rato. Tú te instalas aplicaciones de cosas que utilizas con mucha cotidianidad o que recurres muy habitualmente. Y un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Si tú tienes un perro o un gato o una mascota, como el perro, el gato y la mascota comen todos los días, es bastante normal que tengas la aplicación del e-commerce o del marketplace en el que compras su comida, pero porque es una compra recurrente. Si tu modelo de venta no es recurrente o no es de mucho uso, probablemente no tenga sentido que hagas una aplicación, pero por favor, haz una experiencia digital móvil imbatible. O sea, los huevos están en la cesta del móvil. Los huevos están en la cesta del móvil. Me encanta. Vamos con una pregunta muy gráfico. Vamos con una pregunta del público y así vamos terminando y vamos intentando recuperar algunos minutos. Nos preguntan, Nuria, ¿es nuestra nueva verdadera normalidad híbrida para todo? Y matiza, es decir, digitalizar sí, pero sin abandonar los canales habituales, ¿no? A ver, yo creo, como soy boomer, que eso es lo primero que... y además a mucha honra, no tengo ningún problema. Sí. Creo que hay una experiencia analógica que el ser humano de momento la va a seguir, porque somos seres humanos. Ahora bien, como me parece que a todos nos gusta disfrutar de diferentes experiencias, con lo cual la hibridación es perfecta. O sea, no significa nada que yo a veces compra cosas digitales, pero luego me voy a un restaurante súper fantástico con mis amigos y me tomo 3 cervezas. Entonces, va a haber cosas que realmente sí que hay negocios que sí que están más abocados a la digitalización, pero hay otros negocios que van a seguir teniendo esa parte analógica de disfrute y de humanidad y luego otra parte que efectivamente se podrá hacer digitalizada. La prueba es que los restaurantes, por ejemplo, todo lo que se está haciendo ahora vía plataformas de delivery está siendo un negocio muy importante para muchos de los restaurantes. Y hay algunos que han cerrado, bueno, pero a lo mejor es que la experiencia analógica también hay que rediseñarla. Y sobre todo para las nuevas generaciones, porque consumen de una manera muy diferente. Yo, por ejemplo, soy una enamorada de la generación más joven, de la generación Z, entre comillas, no vamos a poner aquí nombres, y esta gente consume de otra manera. Entonces, el restaurante que yo voy no es el restaurante que a ellos les va a gustar, pero a ellos sí les gustan otras cosas analógicas, que son las que tenemos que rediseñar. El que tenga un negocio analógico tiene que pensar cómo tiene que ser ese negocio analógico para esas generaciones jóvenes. Entonces, simplemente tenemos que rediseñar los negocios continuamente, los que son analógicos y los que son digitales, pero por supuesto hibridación y a disfrutar, muy disfrutón, a disfrutarlo todo, que está muy divertido el momento, está muy, muy guay. Bueno, yo seguiría hablando con vosotros todo el tiempo, pero vamos a intentar ir recuperando minutos. Muchísimas gracias, Ricardo, por conectarte desde Zaragoza. Te prometo que la próxima será aquí.
Y además será pronto, Fantástico. nos veremos. Nuria, un placer volver a coincidir contigo. Muchísimas Un placer para gracias mí. por darnos estas claves sobre negocio digital y hasta pronto. Un Gracias. aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Nuria.